crecimiento de sus recursos humanos y materiales, el crecimiento de sus intervenciones, y tiene como manifestación reina el crecimiento del encarcelamiento, aunque no solamente el crecimiento del encarcelamiento, implica también un cambio de lógica, ¿no? Del ideal de la rehabilitación, típico de la penalidad en el reino del estado del bienestar, a una justificación del castigo legal que atraviesa fundamentalmente los caminos de la retribución, la incapacitación o la disuasión. Entonces, esta triple transformación del Estado es ubicada por Bacquant en relación con transformaciones del mundo económico. Esas transformaciones del mundo económico jugaban sobre todo un rol más importante en las cárceles de la miseria. En castigar a los pobres juegan un rol menos relevante, ¿no? De hecho, explícitamente Bacquant trata de separar su forma de explicar los cambios penales de lo que él considera la economía política del castigo. Una larga tradición de estudios neomarxistas muy importantes en los años 70 y 80 que habían estructurado un vínculo o una conexión entre economía y penalidad, tanto en términos históricos, a partir del famoso trabajo de Ruge Kirchheimer, Pena y Estructura Social, como en términos sociológicos, a partir de una serie de investigaciones empíricas sobre el vínculo entre desempleo y encarcelamiento en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otras jurisdicciones del mundo. Entonces, Bacquant explícitamente dice: mi perspectiva no es parte de esta tradición de la economía política del castigo. Al tratar de construir esa separación, atenúa el peso, si se quiere, causal en su argumentación de los cambios en la economía, que igual siguen jugando un rol como una especie de telón de fondo en castigar a los pobres, aun cuando en las prisiones de la miseria jugaban un rol más importante. Ese cambio económico es leído como un cambio económico de carácter global, que implica el pasaje de un capitalismo fordista a un capitalismo posfordista. Un cambio que es leído en forma bastante, digamos así, estándar. No es que Bacquant innova en la manera en la que se lee el cambio del capitalismo, sino que lo que hace es confiar en una serie de lecturas muy típicas de la tradición del pensamiento crítico en la economía política, que lee el pasaje del fordismo al posfordismo, produciendo una serie de efectos de carácter económico y social, que sintéticamente podríamos describir como un aumento de los procesos de exclusión social, pero también y fundamentalmente un aumento de la vulnerabilidad social, o sea, un aumento de la inserción precaria en un mundo del trabajo flexible e inestable, que vuelve a los individuos que tienen trayectorias vitales inciertas, ¿no? Ese individuo que salta de un trabajo al otro, que tiene trabajos mal pagados pero también mal protegidos, que alterna periodos de desempleo con periodos de ocupación, que tiene por tanto trayectorias laborales fluctuantes que le impiden construir un camino certero hacia la inserción social, y que por tanto siempre lo someten a una constante y perpetua vulnerabilidad, al riesgo de caer constantemente. Eso en paralelo a un incremento de la marginación económica y social nacida del renacimiento del desempleo de larga duración e incluso de su expansión en términos cuantitativos. Esto está vinculado a cambios en los mecanismos de producción del capitalismo en esta lectura a nivel global. Cambios en los mecanismos de producción que implican un auge del sector servicios frente a una mecanización e informatización del sector de producción de bienes, que reduce el volumen de mano de obra calificada y requiere cada vez más una mano de obra poco calificada. En esta lectura no es que Bacquant innove demasiado, es una lectura que uno puede considerar estándar para los años 90 ya, en la manera de pensar el cambio del capitalismo. Ahora, lo que hace Bacquant es considerar esta triple transformación del Estado como una reacción frente a esas transformaciones económicas, especialmente en las prisiones de la miseria. En castigar a los pobres, esa conexión en términos de reacción es atenuada, ¿no? Aparece más bien como un telón de fondo en donde emerge un proyecto político, que es un proyecto político de una élite crecientemente transnacional, es decir, de una élite que atraviesa las fronteras nacionales y que está compuesta no solamente por actores poderosos del mundo de la producción de bienes y servicios, sino también por actores poderosos del mundo de la política, por actores poderosos del mundo de la cultura, ¿no? Es una red en donde están integrados empresarios, políticos, pero también académicos o miembros de organizaciones no gubernamentales, que distribuyen este nuevo sentido común neoliberal a lo largo de lo ancho del globo. Hay un componente muy importante en Bacquant, sobre el que voy a tratar de volver, aún cuando voy a ir más rápido, que es un componente de difusión. La red, que es esta élite crecientemente transnacional, tiene capacidad de difundir
este proyecto político atravesando las fronteras, ¿no? En su dimensión económica, social y penal, tiene la capacidad de difundir este proyecto político atravesando las fronteras porque, en cierto sentido, el agente del proyecto político es un agente crecientemente transnacional. El giro punitivo, por tanto, se inscribe en la construcción del neoliberalismo como proyecto político y tiene como laboratorio de construcción los Estados Unidos. Los Estados Unidos aparecen en Bakuan como el escenario donde por excelencia esta conexión entre neoliberalismo y giro punitivo se articula. Entonces, en gran medida, tanto en las cárceles de la miseria como en castigar a los pobres, Bakuan usa mucha de su energía para describir los caminos de la producción de este giro punitivo, describiendo por un lado los cambios en los discursos políticos en torno a la cuestión criminal en los Estados Unidos desde la década del 60 en adelante, con el auge de un discurso que nosotros en español podríamos calificar como de la mano dura, un discurso que busca explícitamente incrementar la punitividad, los distintos ciclos de ese discurso, el nacimiento especialmente de la guerra contra las drogas a comienzos de la década del 80 y la estructuración que implicó en términos retóricos en el mundo de la política de los Estados Unidos. Combina esa exploración con una exploración bastante detallada de medidas políticas y legales que buscaron efectivamente incrementar la punitividad. Y hay, sobre todo en castigar a los pobres, un par de capítulos dedicados a describir en forma detallada cuándo y cómo se tomaron esas medidas que típicamente generaron un impacto en el incremento del volumen de dolor o sufrimiento producido por los sistemas penales, desde las leyes de mandatory sentencing a la guía para sentenciar, a las leyes de Three Strikes and You're Out y muchas otras que en el caso de los Estados Unidos articularon este crecimiento del encarcelamiento y conecta esto con los efectos, ¿no? El crecimiento impresionante del volumen de población encarcelada, también el crecimiento impresionante del volumen de personas bajo probation y bajo libertad condicional en los Estados Unidos. A su vez, ya desde la década del 90, de fines de la década del 90, o sea, de su libro Las prisiones de la miseria, Bakuan va a sostener, y esto es parte fundamental de su argumentación, que este giro punitivo está extendiéndose de los Estados Unidos hacia Europa. En la versión de 1999, el concepto de neoliberalismo no juega un rol tan importante, pero sí hay una exploración muy interesante de cómo ciertas iniciativas políticas y legales en los Estados Unidos para incrementar la punitividad viajan hacia el escenario europeo. Cómo este nuevo sentido común punitivo llega a Europa. Y en esa exploración, claramente en el libro de 1999, Bakuan privilegia el escenario francés, que por su propia historia vital es el escenario con el cual está más familiarizado. Bakuan se formó en Francia y tiene todavía una conexión académica en Francia muy importante. Entonces, usa ejemplos fundamentalmente del escenario francés para mostrar cómo estas nuevas retóricas de la mano dura, pero también algunas de las propuestas efectivas de iniciativas de incremento de la punitividad están llegando al escenario francés. Y toma como ejemplo particular de análisis el modelo de la tolerancia cero como modelo de reforma policial creado en Nueva York y a partir de allí exportado o tentativamente exportado al escenario europeo. Entonces rastrea con bastante nivel de detalle qué redes son las que permitieron comunicar el modelo de tolerancia cero desde los Estados Unidos hacia el escenario europeo, por qué camino se construyó esa comunicación, cuáles son los actores que efectivamente participaron, deteniéndose sobre todo, más que en el caso francés, en este análisis, en el caso británico. Pero también, de un modo bastante a tono con la naturaleza de ese libro, el libro de 1999 es un libro, como digo, destinado a la divulgación, destinado a advertir al público sobre desarrollos que Bakuan claramente considera negativos, toma ejemplos de otros lugares en donde algunos actores han dicho que era necesario adoptar el modelo de tolerancia cero. Ese segundo tipo de afirmaciones es mucho más débil en el libro, porque los ejemplos son extraídos de noticias periodísticas, no nacen de investigación sobre esos contextos nacionales, y en algunos casos son ejemplos equivocados, no digamos discutibles, sino equivocados, ¿no? Como, por ejemplo, un candidato a alcalde de la ciudad de Milano, en Italia, proclamando la necesidad de adoptar el modelo de tolerancia cero en una elección. Entonces eso, tomarlo como un signo de que la tolerancia cero está llegando a Italia, es como mínimo un gesto de irresponsabilidad desde el punto de vista científico. Aunque está muy bien que en el discurso político uno diga que eso sería terrible,
que pasara, pero decir que eso va a pasar porque un alcalde lo dijo en una campaña electoral es no entender nada de cómo funciona la policía en Italia. Entre otras cosas, no entender que la policía local en Italia no tiene competencias en materia criminal. Y por lo tanto, un candidato a alcalde se adopta el modelo de tolerancia cero, lo adopta para las ordenanzas de regulación del tráfico en la ciudad de Milán, ¿no? Entonces estamos muy lejos del modelo de tolerancia cero de los Estados Unidos. Es cierto, es la adopción del lenguaje, de la metáfora, y algo interesante hay para decir sobre eso, pero no equivale a importar el modelo de tolerancia cero, es algo muy distinto. Y si uno conoce algo sobre la sociología de la policía en Italia, sobre carabineros o policía nacional, sabe muy bien que no son instituciones que estarían muy gozosas de adoptar el modelo de tolerancia cero, que es un modelo que entre otras cosas tiene un componente muy fuerte de control de gestión, de análisis, de distribución de presupuestos por logro de metas y todas cosas que son muy alejadas de las tradiciones policiales de instituciones que además, como les gusta decir a los carabineros, preceden al Estado italiano, ¿no? Los carabineros se inventaron antes que se inventara Italia. Entonces ellos dicen, bueno, mira, nosotros estamos acá desde hace más tiempo que incluso las autoridades estatales. Entonces, más allá de estos pequeños deslices, digamos, el argumento fundamental del texto es que está empezando a pasar algo, que es la importación de este giro punitivo en las costas europeas, gestado antes en los Estados Unidos. En 2009, cuando Bacon vuelve sobre sus argumentos, el libro de 2009 tiene muchos puntos en común con el libro del 99, aunque también tiene algunas diferencias, como acabo de notar. Bacon trata de construir una argumentación un poco más atenuada, y eso se refleja en el apartado, en la parte del libro dedicada a esto que se llama Variaciones Europeas. ¿No? La expresión misma, variaciones europeas, hace un reconocimiento de que lo que está pasando en Europa no es exactamente lo mismo de lo que pasó antes en los Estados Unidos, aunque sin embargo tiene algunos puntos de contacto. Entonces ahí hay todo un trabajo que hace Bacon, muy interesante, lo recomiendo para leer, donde él utiliza la idea de homología estructural para hacer referencia a desarrollos en el campo penal en Europa que tienen funciones parecidas a las que el giro punitivo tuvo en los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo esas funciones parecidas se desarrollan por caminos diferentes, ¿no? Entonces, más que un giro punitivo entendido como un incremento del uso del encarcelamiento, Bacon habla en este libro, en el segundo libro, de un giro punitivo entendido como un aumento extraordinario de la severidad policial, ¿no? Entonces, digámoslo así, aunque él no lo dice, más que el ascenso de un estado penal, sería el ascenso de un estado policial. Esto tiene también muchos problemas, no tengo el tiempo ahora de discutir esos problemas. Generó ese tipo de afirmaciones mucha discusión, especialmente en Francia, que en este libro está así más explorado profundamente, porque muchos sociólogos de la policía franceses consideran que las cosas que Bacon marca como novedades son cosas que acompañan a la policía francesa de hace mucho tiempo, y que los incrementos de intensidad de sus prácticas son altamente discutibles. Bueno, y hay todo un debate que se generó a partir de la publicación del libro en torno al panorama empírico que el libro pinta sobre lo que está pasando con las policías locales. Pero en todo caso, lo que hay en esta narrativa macroscópica, además de la conexión entre neoliberalismo y penalidad, es también un cierto impulso, que es cierto que ha sido atenuado en esta segunda versión, a pensar que lo que pasa en los Estados Unidos está pasando, va a pasar en otros lugares. Cierro aquí. El trabajo de David Garland es un trabajo extraordinariamente interesante, tal vez uno de los trabajos más importantes que se ha publicado en la sociología de la penalidad / control del delito en los últimos 20 años. De hecho, fue un libro que atrajo un nivel de atención extraordinaria. En Garland, lo primero que hay que decir es que su libro no es un libro sobre la penalidad exclusivamente, sino que es un libro mucho más complejo y ambicioso. Es un libro sobre los cambios en el control del delito. Es decir, en todo lo que se hace en una sociedad para controlar el delito. Tanto lo que hace el Estado como lo que hacen los actores no estatales. Por tanto, el libro es terriblemente ambicioso. Esa ambición es al mismo tiempo una apuesta muy importante y es obviamente una fuente de atracción de críticas, porque llevar adelante un mapa de lo que está pasando con el control del delito en las sociedades contemporáneas es bastante complejo, porque involucra actores terriblemente diversos que hacen cosas muy diferentes entre sí. Garland construye este desafío
en un lento proceso de más de 15 años de investigación, empieza a mediados de los 90, tienen el libro de 2001 su momento fundamental, pero luego continúa durante la primera década del año 2000, de los años 2000, con una serie de artículos en esa dirección. Esta manera de pensar, además, los cambios en el control del delito se vuelve todavía más ambiciosa porque el libro no es sobre un escenario nacional, sino que sobre dos. Y además dos escenarios muy complejos. Gran Bretaña por un lado, en realidad Inglaterra y Gales, fundamentalmente, y Estados Unidos por el otro. Entonces, Garland trata de trazar un mapa sobre los cambios en el control del delito atravesando estas dos sociedades. Un mapa sobre el campo de control del delito, ya no en una sociedad, sino en las dos. Y parte de un supuesto, que ha sido obviamente objeto de mucho debate y crítica, que es que él va a focalizarse en las semejanzas entre todos los lugares, y no en las diferencias. Y esto, claro, tiene un problemón, que es que las diferencias entre Gran Bretaña y Estados Unidos en el campo de control del delito son diferencias muy significativas. Pensemos, en un lugar hay pena de muerte, en el otro lugar no. En un lugar hay 660 presos cada 100.000 habitantes, en el otro hay 145 presos cada 100.000 habitantes. Esas dos diferencias le aparecen diferencias mayúsculas. La elección de Garland es no desconocer la existencia de las diferencias, pero enfatizar las semejanzas, al servicio de la construcción de un argumento de carácter teórico muy claramente macroscópico, como el argumento de Bacquant, y que además tiene una lógica de cambio epocal. Es una narrativa del cambio epocal. Garland trabaja sobre los cimientos de toda una serie de literatura sociológica que se produce desde los años 80 en adelante, que lee los cambios sociales contemporáneos como un cambio en el tipo de sociedad, el pasaje de una modernidad a una modernidad tardía. Hubo muchas versiones de este tipo de lectura y se usaron muchos términos para construir esa oposición entre dos tipos de sociedad: hipermodernidad, modernidad primera, modernidad segunda, modernidad, posmodernidad, modernidad sólida, modernidad líquida. Bueno, sí, digamos, este juego de construcciones conceptuales es muy importante. En Garland tiene mucho peso el trabajo de Anthony Giddens en la manera de pensar el pasaje de la modernidad a la modernidad tardía, pero también eso se combina con lecturas un poco más heterodoxas, si se quiere, para la tradición sociológica, como la lectura de Eric Hobsbawm, que es muy importante en la manera en la que Garland construye su lectura del tiempo contemporáneo. Entonces, si en Bacquant encontramos el giro punitivo asociado al neoliberalismo como proyecto político, por eso decíamos una tesis de la penalidad neoliberal, en Garland, vamos a encontrar la afirmación de que el giro punitivo, como parte de una serie de cambios en el control del delito, el giro punitivo no es el único cambio, ahora después voy a volver sobre eso, esos cambios se enraizan en una transición de la modernidad a la modernidad tardía, en un cambio de carácter epocal que al mismo tiempo en Garland es multidimensional, es un cambio económico, social, cultural y político. Es decir, no es un cambio que transita exclusivamente en el terreno de la economía, aunque a la hora de describir el cambio en el mundo de la economía, en Garland encontramos una visión que es bastante parecida a la que encontrábamos antes en Bacquant. O sea, leen los mismos autores y construyen el mismo tipo de interpretación, el pasaje del Fordismo al posfordismo, y en Garland encontramos una frase, por ejemplo, que dice: hoy el cambio económico en las sociedades contemporáneas es tan importante como cuando en 1848 Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista. O sea, hay un reconocimiento muy importante de esa dimensión económica. Garland mismo va a definir su posición teórica en este libro, podemos volver sobre eso después en la discusión si a alguien le interesa, como un estructuralismo débil, ¿no? Dice, es un estructuralismo débil en donde el cambio estructural en la vida social, que tiene un componente fundamental que es el componente económico, aunque lo excede en su mirada, porque es una mirada multidimensional, habilita a los actores a hacer cosas. Los actores pueden hacer ciertas cosas más fácilmente que otras. Los actores no están determinados por ese cambio estructural, pero están sí fuertemente limitados por él. No podemos pensar que los actores en el tiempo en el que vivimos pueden hacer lo que quieran. Eso es una observación sociológica falaz. Los actores encuentran límites en los cambios estructurales. Lo que no quiere decir que los actores sí o sí tengan que hacer una cosa, pueden hacer varias, tienen un campo de acción, pero ese campo de acción no es ilimitado. Entonces estas múltiples transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, que no tenemos el tiempo de discutir detalladamente, pero que Garland de vuelta construye aquí una versión bastante estándar para comienzo de los 2000 de los discursos acerca de la modernidad tardía.
bastante similar a muchas otras versiones. Está conectada con los cambios en el control del delito. La conexión es construida en Garland a través del aumento del delito. Eso es muy importante. Para Garland, las sociedades tardomodernas son sociedades que han producido en sus cambios multidimensionales un impulso al crecimiento del delito común. Eso lo ve claramente en los Estados Unidos y Gran Bretaña desde la década del 50 en adelante, Garland, analizando las estadísticas oficiales, algo que ha sido luego objeto de muchas críticas. Podemos volver sobre eso si les interesa específicamente. Pero lo que dice Garland es, creció el delito común. Al crecer el delito común cambió la experiencia de los individuos del delito, se volvió más presente en su vida cotidiana. Al volverse más presente creció el miedo al delito. Al crecer el miedo al delito creció la demanda de sentirse y estar seguro. Al crecer la demanda de estar y sentirse seguro, creció también la demanda de ser más duros con el delito. Esto es algo que afecta al ciudadano de a pie, al ciudadano común, pero especialmente afecta a las clases medias. Garland reconoce que esta argumentación es, en su libro, intuitiva. Que él no tiene evidencia empírica que le permita decir que quienes cambiaron más radicalmente su actitud frente al delito dentro del público son las clases medias, y especialmente las clases medias profesionales. Pero sin embargo sostiene que él está convencido de que eso es así, otro elemento que ha generado mucho debate posteriormente. Entonces esas clases medias profesionales que en los años 40 y 50 sostenían al estado de bienestar en sus opiniones y votaban en consecuencia en las elecciones, también sostenían las intervenciones welfaristas en el campo penal, es decir, sostenían el ideal de la rehabilitación como el fin que justifica la pena, sostenían la idea de que la prisión debía servir para tratar a las personas y que se rehabilitaran y dejaran de ser delincuentes, sostenía la idea de que era bueno hacer intervenciones sociales para prevenir el delito. Esas clases medias profesionales cambiaron sus opiniones dramáticamente con respecto al delito y el castigo. Y se volvieron, por un lado, más pragmáticas e individualistas. Me quiero proteger a mí mismo, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para no ser víctima de un delito? Y ahí hay toda una serie de cambios que Garland registra, con mucha otra literatura, de nuevo no es Garland quien inventa ese registro, que muestran, ¿no?, esas modificaciones en la manera en que las clases medias se relacionan con la potencialidad de ser víctima de un delito y cómo esas clases medias desarrollan comportamientos de autoprotección y comportamientos de evitamiento. Hacen cosas que antes no hacían para no ser víctimas de un delito, dejan de hacer cosas que antes hacían para no ser víctimas de un delito. Y cómo esos comportamientos gestan una nueva rutina de la vida cotidiana, ¿no? Un control del delito desde abajo, individualizado, privatizado, que es una dimensión para Garland fundamental del cambio en el campo del control del delito, porque implica no solo la activación de los ciudadanos y las familias, sino fundamentalmente la contratación en el mercado de servicios de seguridad, ¿no? Entonces el auge de la industria de la seguridad privada es visualizada como Garland tal vez como una de las manifestaciones más masivas del cambio en el control del delito. O sea, cierto, el giro punitivo, el crecimiento del encarcelamiento, el nacimiento del encarcelamiento de masas, pero también la seguridad privada contratando más gente que todas las fuerzas públicas, las fuerzas policiales públicas combinadas, la manera en la que la gente se relaciona con esa industria de la seguridad privada, la cantidad de servicios que se compran y se venden en ese territorio. Entonces, el aumento del delito es crucial en la argumentación de Garland. ¿Por qué es crucial? Porque dispara toda esta serie de efectos sociales y culturales. Crea una cultura del control, de ahí el nombre. La cultura del control de Garland es una forma cultural que se difunde socialmente y que alimenta, para decirlo de algún modo, desde abajo, un pragmatismo, como decíamos antes, que busca individualizadamente, privatizadamente, evitar ser víctima de un delito, y por otro lado, un punitivismo, ¿no? Una demanda de mayor punitividad que nace del público y que es recogida en las democracias liberales de los Estados Unidos y Gran Bretaña por los actores políticos. Y implica un cambio radical del discurso político y de la retórica política, ¿no? Entonces, nace el lenguaje de la mano dura en estos escenarios, en distintos momentos, en distintas circunstancias o coyunturas, pero siempre para Garland siguiendo este parámetro estructural. Los políticos profesionales empiezan a hablar el lenguaje de la mano dura para ganar elecciones y luego lo hablan cuando son electos popularmente como autoridades gubernamentales y generan propuestas e iniciativas de mano dura
porque están tratando de sintonizar con un público que tiene un bloque muy importante que reclama eso porque vive en un mundo que cambió y en el que pasaron una serie de cosas, una de las cuales muy importante es el aumento del delito. De hecho, en Garland hay un tentativo de explicar ese aumento del delito que es muy menor, no... sí, también es muy menor, digamos, pero muy menor en términos de mínimo, que gasta poco espacio en el libro, donde él hace referencia a 4 dinámicas que habrían aumentado el delito en la sociedad británica y estadounidense de la mano del cambio de la modernidad a la modernidad tardía. Esas 4 dinámicas están todas ligadas a teorías criminológicas convencionales de la criminología estadounidense, ¿no? Y han sido también el blanco de mucha crítica en la lectura crítica de este libro, desde la disminución de los niveles de control social informal. Típicamente el ejemplo característico es la familia de 2 ingresos, la familia en donde la mujer y el varón salen a trabajar en el mercado de trabajo y trabajan durante todo el día, dejan el hogar solo. Entonces el hogar se transforma en un blanco para la actividad delictiva. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Entonces no hay nadie que lo vigile. Hay un déficit de control social informal y eso genera más oportunidades para cometer delitos, como el auge de los automotores o el auge de los celulares, ¿no? Si no habría automotores y no habría celulares, no habría robo de automotores y no habría robo de celulares. Eso es teoría de la oportunidad, ¿no? Típicamente teoría de la oportunidad, teoría de la elección racional, y luego hay toda una influencia de la teoría del control. Garland explícitamente hace referencia a los cambios en la familia, ¿no? A las relaciones entre padres e hijos, a los déficits del control social informal paterno, por justamente la falta de copresencia entre padres e hijos durante el día, que inhabilita la producción de mecanismos de vigilancia, primero de socialización y luego de vigilancia de los hijos. Eso es teoría del control, ¿no? Digamos, utiliza elementos teóricos que provienen claramente de versiones muy mainstream, muy convencionales de la criminología estadounidense. Cuando Garland describe los cambios en el control del delito, y esto lo quiero decir sintéticamente, estoy diciendo hace mucho más tiempo de lo que quería, lo que hace es construir un campo binario o esquizofrénico, donde hay 2 grandes estrategias de control del delito. Yo siempre consideré, y lo sigo considerando ahora, que este es un gran mérito del libro de Garland. Uno de los grandes méritos del libro de Garland es pensar que el campo del control del delito es mucho más complejo que una sola lógica gobernada por un solo principio. Y esto es muy claro en la oposición entre Garland y Bacquant. En Bacquant hay una lógica que tiene un único principio. En su libro del año 2009, Bacquant dice por allí: hay muchos autores que me han criticado que exagero que la única tendencia que está presente en la penalidad contemporánea es el giro punitivo. Yo creo que hay, y autores pueden tener razón, de que hay algunas cosas que pasan en la penalidad que no son funcionales al giro punitivo, pero son cosas que pasan en los márgenes, que no tienen mucha importancia. Y en todo caso, como lo que a mí me interesa es denunciar el giro punitivo y activar la militancia contra el giro punitivo entre mis lectores, sean académicos, activistas, operadores, bueno, yo hago como que esas otras cosas no existen, ¿no? Y lo dice explícitamente, que es, desde el punto de vista sociológico, es altamente problemático, ¿no? No puedes tapar las partes de la realidad que no van bien con el argumento por una finalidad política. La finalidad política es extraordinariamente respetable e incluso compartible, pero es altamente problemático que vos digas que pasan cosas que no son las que vos describís que pasan, pero que vos no las vas a tomar en consideración, porque primero son menores y segundo, no sirven para alertar a los operadores ciudadanos y académicos sobre lo terrible de lo que está pasando con lo que vos estás describiendo. A mí me parece que el trabajo de Garland siempre tuvo la ventaja de instalar la idea de que pasan cosas muy distintas adentro del control del delito. Eso no quiere decir que las cosas que pasan sean lindas, sean buenas. Ese es otro problema fundamental. Decir que pasan cosas diversas no quiere decir que sean buenas. Se entiende que algunas de ellas sean buenas. No quiere decir construir un juicio valorativo que elogia esa pluralidad. No. Quiere decir simplemente que pasan cosas distintas y que tienen lógicas distintas y que tenemos que entenderlas. Tenemos que comprenderlas. En Garland esas cosas están reducidas a 2 grandes polos. Y esto también ha sido objeto de muchas críticas, porque en definitiva construye un esquema binario. 2 polos, 2 lógicas, con 2 principios diferentes. La estrategia de la denegación y el acting out, la estrategia de la adaptación. La estrategia de la denegación estaría ligada a la segregación punitiva. Estas 2 formas de definir las estrategias de control del delito en Garland
están inspiradas en el vocabulario psicológico, psicoanalítico, pero usado en forma muy libre. Entonces, la idea de la estrategia de denegación sería una reacción muy típica de los actores estatales, dice Garland, la estrategia de la denegación, pero no solo, pero muy típica de los actores estatales, que frente al dilema que instala el crecimiento del delito en las sociedades contemporáneas y su conjunto de efectos sociales y culturales, lo que reacciona es negando ese dilema. Porque de algún modo lo que el dilema traduciría es que lo que venimos haciendo en materia de control del delito no funciona, ¿no? Si el delito crece, el miedo al delito crece, la preocupación por el delito crece, etc. De frente a eso lo negamos y reaccionamos haciendo más de lo mismo. Por eso la estrategia de la denegación se traduce en giro punitivo. Es, dice Garland, la típica estrategia que abrazan los políticos profesionales. Garland distingue ahí en el Estado, en ese libro, dos tipos ideales de actores, lo que él llama el actor político y el actor administrativo. Entonces el actor político, sería el político profesional, tiende a abrazar la estrategia de la denegación. La estrategia de la adaptación, que en Garland, a mi juicio, como varios críticos lo han sostenido, sí esconde una valoración positiva en términos éticos y políticos, aunque él lo trate de negar. Pero bueno, es una discusión. Es una estrategia donde los actores lo que hacen es aceptar que lo que está pasando allá afuera es algo nuevo, que pone en jaque las viejas maneras de obrar y las viejas maneras de pensar, e innovar, producir otras. Un ejemplo de esa estrategia adaptativa va a ser, por ejemplo, en el funcionamiento del sistema de justicia penal, y mañana voy a volver sobre esto, cuando discutamos las reformas de la justicia penal en América Latina, la adopción de los principios del New Public Management, de los principios inspirados en la administración de la empresa privada en las oficinas públicas. Entonces, ¿cómo construimos una justicia penal eficiente? Bueno, una pregunta fundamental es: ¿eficiente para qué? ¿Cuál es el objetivo de la justicia penal? ¿Con qué mediríamos el nivel de eficacia de la justicia penal? La justicia penal, desde su nacimiento, en el nacimiento de la modernidad, se construyó con fines muy altisonantes, fines muy ambiciosos, ¿no? Vamos a luchar contra el delito. Entonces la justicia penal debería medirse en cuanto a su eficacia en torno a si reduce o no los volúmenes de delito. Entonces Garland dice, una típica estrategia adaptativa en las instituciones penales ha sido reemplazar la búsqueda de producción de outcomes por la búsqueda de producción de outputs. Esta distinción en inglés, que es muy difícil de traducir al español, por lo menos, no sé, al portugués, pero que sería algo así como resultados versus productos. Entonces, no mido tanto la eficacia de la justicia penal por resultados, reduzco el delito o no, creo satisfacción en las víctimas que fueron dañadas y que buscan retribución del daño cumplido, creo disuasión, evito que otras personas cometan delito, creo rehabilitación, logro que las personas que pasan por la pena no cometan delitos en el futuro, etc., ¿no? Y mido productos. ¿Cuántos procesos terminé durante un año de modo satisfactorio y cuánto tiempo tardé en terminarlos? Esta es una típica estrategia adaptativa que implica renunciar a las grandes ambiciones, dice Garland, tiene toda una cuota de pragmatismo, e implica, bueno, decir, bueno, hay cosas que no podemos hacer en la justicia penal, pero sí podemos tratar de reducir el tiempo que nos duran los procesos penales y resolver más procesos penales en menos tiempo. Y después, bueno, ¿para qué sirve eso? No importa. Lo que sí importa es resolver más cantidad de procesos penales en menos cantidad de tiempo. Del outcome al outcome. Entonces dice Garland, esta es una típica estrategia adaptativa. Por eso, en el Estado es muy frecuente que quien la adopte sea un actor administrativo, no un actor político. Un actor que está fuera del foco del debate público y político, que trabaja un poco entre bambalinas, la gente no sabe muy bien lo que hace. Entonces que cuando escucha al político profesional que dice vamos a acabar con las violaciones o con los abusos sexuales, ese actor administrativo dice, bueno, a ver, sí, acabar, por más que pongamos la pena de muerte, investigaciones va a haber igual, y yo como fiscal las voy a tener que investigar igual. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos para lidiar con este problema realísticamente, ¿no? Esta cuota de realismo, de pragmatismo. Esto, por otro lado, Garland piensa que es muy frecuente entre los ciudadanos.
No, típicamente, nosotros como ciudadanos preocupados por el delito y que queremos no ser víctimas de un delito, nos compramos una reja, nos compramos un perro guardián, ponemos alarma, armamos rutinas de nuestra vida cotidiana para no ser víctimas del delito, contratamos un garage para dejar el auto mientras estamos trabajando, bla 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 bla, ¿no? Son todas cosas que sabemos que no van a ganar la guerra contra el delito. Simplemente lo que hacemos es tratar de evitar que el delito nos toque a nosotros. Entonces implica todo un pasaje pragmático a una adaptación a esta vida cotidiana. Entonces, para Garland, estrategia adaptativa, estrategia de detención, dos lógicas distintas, que además se fundan en maneras de pensar el delito distintas, otra de las grandes innovaciones conceptuales del libro, lo que él llama la criminología del otro y la criminología del sí mismo. La criminología del otro, una imagen del delincuente como un otro irreductible a nosotros; la criminología del sí mismo, una imagen del delincuente como alguien igual a nosotros, un elector racional. Entonces, mientras que en la estrategia adaptativa de lo que se trata es de neutralizar al otro, porque no se lo puede asimilar, entonces lo que tratamos de hacer es recluirlo o eliminarlo. En la estrategia de la adaptación, tratamos a ese individuo que comete delito como si fuéramos nosotros mismos. Entonces tratamos de manejar los incentivos de premios y castigos, de costos y beneficios para que los individuos no cometan delito. Con esto termino sobre Garland, juro. Garland en varios lugares del texto del año 2001 dice: yo he estudiado Estados Unidos y Gran Bretaña, pero dado que el pasaje hacia la modernidad tardía es algo que no está pasando solo en Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que también pasa en otros lugares, y usa distintas expresiones para hacer referencia a esos otros lugares. Dice mundo occidental, países avanzados o países industrializados, en 3 lugares distintos del libro. Esto que yo analizo para los Estados Unidos podría estar pasando también en esas otras jurisdicciones. Y hace una especie de afirmación cautelosa: sería bueno que alguien lo mire. No dice, no afirma que eso está pasando en Alemania, sino dice, sería bueno que alguien lo mire. Y es interesante porque varios de los artículos posteriores al libro de Garland, en los que vuelve sobre los argumentos de su libro, lidiaron justamente con ese diálogo, con el diálogo con investigadores de países de Europa Central o de Europa del Norte, que discutían la aplicabilidad de sus argumentos a esos otros casos, como Holanda o como Alemania o como los países escandinavos.